Pues cuesta más trabajar. Dilo, adelante. No, sencillamente que con el trabajo que ha hecho con el trabajo que ha hecho este hombre, con esta garba, con una humedad relativa baja, que el cáñamo se gramaba en una época en que hacía calor, con humedades durante el día inferiores a lo mejor al 40%, eso estaría ya sin agramiza, estaría limpio. Entonces el cáñamo, los que lo conocíamos en la época, sin tener mucha idea de lo que es la humedad relativa, sabíamos, tocándolo simplemente, poniéndole la mano encima, qué tiempo estaba haciendo. Es una planta muy higroscópica. Y esto era el subproducto que se quemaba en las casas como combustible. Era muy abundante, era barato, casi gratis. Se vendía también, pero poco. Entonces la agramiza era el combustible antes de... Bueno, estaban las cocinas de carbón económicas aquellas, pero lo normal en las casas era cocinar en el suelo con utillaje como este que ven aquí y quemar esto, simplemente. Lo rico de hoy va a ser que los testimonios vivos de gente que conoce mejor que yo todo esto van a estar con nosotros y van a ir apostillando pequeñas cosas. Repito, otra cosa que quería decir de todo el proceso es que estaba considerada una industria ecológica total. Igual siempre lo comparo con el cerdo. Cualquier desecho que veáis no se tiraba. Vais a ver que todo es reaprovechable. Por ejemplo, lo que ha dicho Rafael. Todos los desechos de aquí se aprovechan para las cocinas, para yacija de animales, para todo eso. Bueno, pues una vez que hemos terminado aquí, hay un carro por ahí. Un detalle que me parece interesante de lo que has dicho, debido a ese poder que tiene de absorber la humedad, si había superproducción y en el mercado no había un buen precio, hay muchos agricultores, en virtud de su posición económica, que guardaban la cosecha de un año para otro, una vez hecho fibra, y la ponían en las falsas de las casas, y a lo mejor la sacaban un año después, porque no se deterioraba, y con la humedad incluso pesaba más. Con lo cual estaban esperando esa coyuntura. Gregorio, de tierra cañamero también, y puede lógicamente opinar, porque tendrá familia a lo mejor allí. Pueden opinar todos, Bueno, ahora, a partir de aquí, esto tenía que quedarse hecho pintado. Aquí, en teoría esto forma parte de unos rescates que hicimos, de casas. Para nosotros es un material de lujo, pero, repito, siempre sufrimos porque a veces hemos tenido una gotera y la gotera ha estado 6 meses. Y el material no podemos hacer nada que a lo mejor poner un plástico encima. Todas estas cosas de la administración suele ir despacio y va así. Un quintal aproximadamente, pues Rafael también puede decirlo, es una forma práctica de poner las garbas que se han agramado y luego transportarlas. El quintal es una medida inglesa que pesa 43,750 kilos aproximadamente. Y una vez puesto así, viene otro oficio más que añadimos a los de la huerta, que son el de los carreteros. Los carreteros allí al fondo, luego os enseñaré, creo que me va a quedar en otro paquete. Había una cantidad de trabajo ingente en toda la huerta, carros cargados de cáñamo. Yo tengo fotografías de carros cargados de cáñamo en Orihuela, en Callosa, en Almoradí, cargados con todo esto. Y una vez que está esto aquí, se va a llevar a otro de los edificios que vamos a ver hoy, que lo vamos a ver vacío, por eso quiero que aquí os empapéis lo que podáis, porque vais a ver la estructura, vais a ver dónde se trabajaba el ambiente, que son los obradores. Si podéis me acompañáis, y como aquí está un poco apretado, pues os abrís también un poco.